Mire, no sé si le ha pasado alguna vez que cuando termina de leer un libro que particularmente ha sido de su agrado, tal vez sienta un poco de nostalgia de dejar ya ese libro, tal vez por la historia que acaba usted de leer, porque incluso se ha familiarizado con los personajes de ese libro y tal vez incluso emociones y pensamientos que a veces logra despertar una obra en uno como lector. ¿Le ha pasado eso? Bueno, a mí sí me ha pasado. Pero mire, yo quiero comentarle que cuando era muy joven y leía los evangelios, cuando llegaba al final de los evangelios, sentía un poco de nostalgia de haber terminado esos libros en particular. Haber visto al Señor Jesús caminando por las calles de Jerusalén, de Betania, haber leído de sus milagros, sus enseñanzas, y llegar al final a esa historia extraordinaria de la crucifixión del Señor y de su resurrección. Y entonces de repente llega uno pues al final y esa historia, la historia más grande que se haya contado, bueno, pues se terminó. Y cuando comenzaba yo a leer el libro de los Hechos, que es el siguiente después de los Evangelios, usted lo sabe, incluso me daba un poco de tristeza ver cómo el Señor partía entre las nubes hacia el cielo y sus discípulos se quedaban solos, sin su maestro y sin su Mesías. Bueno, hoy en día entiendo, mis hermanos, que eso me pasaba, porque aún no podía yo entender ni conocía el cuadro completo de la historia de la salvación. Ya que, como ustedes saben, el libro de los Hechos es la continuación de aquella historia de la salvación de Cristo para este mundo. Es verdad, en efecto, que Él va a regresar con su Padre al cielo, pero los discípulos no quedan para nada en el abandono. Ahora la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, va a descender sobre aquellos discípulos, sobre la iglesia que se va a formar a partir de ellos, y las obras de Dios en esta tierra continúan. Mire, cuando vamos al primer capítulo del libro de Hechos, a los primeros versos, lo primero que nos damos cuenta, mis hermanos, es que los discípulos, al igual que yo cuando era más joven, parece que no estaban viendo el cuadro completo de la obra de Cristo. Y de hecho preguntan cosas que no tienen mucho sentido, sin duda que se sentían también un poco tristes. Pero mira, yo quiero que vayamos a los versos 6 y 8 de ese capítulo 1 y veamos lo que allí Lucas nos cuenta y vamos a reflexionar sobre esto. Dice Hechos 1 a partir del verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, tal vez, mis hermanos, uno pueda preguntarse, ¿por qué ahora, faltando solamente unos instantes para que el Señor parta de la tierra hacia el cielo? La pregunta que a los discípulos se les ocurre hacerle, la última que iban a poder hacerle al Señor en persona, es esta. ¿Por qué esta? Pero mire, además también el texto griego nos hace notar que hay un énfasis en que esa pregunta era algo insistente. Es decir, que mientras el Señor estuvo teniendo esa conversación final con los discípulos, ellos insistieron en que Él contestara aquella pregunta. La traducción, Nueva Traducción Viviente,
hace notar este énfasis de los discípulos. Dice ahí, en este pasaje, esta versión, dice: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Bueno, mis hermanos, su insistente pregunta, debo decir que no carecía de lógica. Y creo que deberíamos entender un poco cuál era la mentalidad de los discípulos para poder explicar correctamente este texto. ¿Por qué su preocupación en saber acerca del reino? Bueno, si solamente, mis hermanos, retrocedemos allá al versículo 3, en ese mismo capítulo, ponga atención lo que nos dice allí Lucas, Hechos 1:3. Dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mis hermanos, durante los últimos 40 días que el Señor anduvo todavía por aquí en la tierra, el Señor resucitado les había estado hablando ni más ni menos que del reino. Así que ese era el tema que ellos tenían ahí en la mente. Y ahora que el Señor va a partir, ellos quieren preguntarle si el reino ya va a ser instaurado en ese momento. Pero creo, mis hermanos, que ellos aún no habían terminado de entender de manera completa todo lo que tiene que ver con el reino. Yo quiero explicarle un poco acerca de esto. Y de verdad me gustaría pensar que hay en usted curiosidad por saber qué es esto del reino de Dios, o el reino de los cielos, o el reino de Cristo, porque, mi hermano, debo decirle que esta doctrina del reino también le atañe a usted. De hecho, usted es parte de este reino, aunque me parece, mis hermanos, que desafortunadamente hay mucha confusión al respecto de qué es el reino. Mire, cuando el Señor resucitado le habló a los discípulos durante esos 40 días acerca del reino, realmente Él no estaba hablando una doctrina nueva. Hay quienes piensan que cuando el Señor Jesús, durante estos 40 días ya resucitado Él, habló a los discípulos acerca del reino, les enseñó cosas ocultas, cosas que no están escritas aquí. Y incluso hubo algunas religiones esotéricas que se formaron a partir de esta creencia. Decían ellos: nosotros sí hemos recibido una revelación de lo que Cristo le enseñó a sus discípulos esos 40 días, y inventan cosas, ¿no? Bueno, debo decirles, mis hermanos, que lo que el Señor habló con ellos no era algo nuevo, no fue algo desconocido. Es algo que el Señor ya había tratado a lo largo de todo su ministerio. Mire, el evangelista Juan nos deja saber que incluso antes de que Cristo comenzara su ministerio, el que era el vocero del rey, Juan el Bautista, ya había comenzado a hablar de esto. Dice el evangelista: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y solamente unos días más adelante, cuando el Señor ya comenzó su ministerio público, su predicación era la misma de Juan. Mateo, que es el libro que más nos habla del reino, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, mis hermanos, a lo largo de su ministerio y de su enseñanza, el Señor habló innumerables veces acerca del reino a sus discípulos. Y quiero compartir con ustedes algunos de los pasajes muy conocidos. Yo sé que los va a identificar, que a lo mejor hasta se los sabe de memoria, pero tal vez no ha reflexionado qué quiere decir Jesús con el reino. Capítulo 5 de Mateo, el famosísimo Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos.
mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y en ese mismo sermón, cuando el Señor habló acerca de la oración, la famosa oración modelo, dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Un texto muy conocido de este mismo pasaje es el que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis hermanos, es obvio que la enseñanza del Señor acerca del reino era reiterativa. Solamente les di algunos pasajes de muestra, pero sigue todo el Evangelio de Mateo y los demás evangelistas y Hechos y el Nuevo Testamento hablando del reino. Pero lo que concierne a la enseñanza de Jesús fue reiterativa acerca de esto. Ahora, yo sé que ustedes conocen estos versos, incluso me atrevería a decir que en algún momento los han citado, incluso han citado textos que hablan acerca del reino, no sé, para evangelizar a la gente. ¿O no ha citado usted alguna vez el famoso Juan capítulo 3? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. ¿Pero entiende usted lo que significa este asunto del reino? Bueno, mis hermanos, es obvio que en la mente de los discípulos había una confusión acerca de esto, porque al parecer el Señor, cuando usaba la palabra, podía usarla, pero en cambio en otras ocasiones la usaba con un significado mucho más específico. Mire, la palabra reino, o reino de Dios, o reino de los cielos, ponga atención en esto, hace referencia a todo aquello que está bajo el gobierno y la autoridad de Dios. Ese es el cuadro más amplio. De manera, mis hermanos, que toda la creación, ya sea la que vemos como la que no vemos, porque hay una parte de la creación que no vemos. El Señor creó seres angélicos, que son espíritus y no los vemos. Pero ellos también, como el resto de la creación, están bajo la autoridad de Dios. Y Él ejerce su soberanía sobre toda ella. Eso es el reino de Dios. Toda la creación que está sometida a la autoridad divina, donde Él es el rey y ejerce su autoridad. Ahora, hay que hacer una aclaración tocante a esto. Mire, parece, mis hermanos, o no parece, realmente así es, que durante un breve periodo de tiempo, Dios ha permitido que entre toda la creación, los seres humanos, de una manera limitada, puedan hacer su propia voluntad, incluso desobedecer a la voluntad divina. Pero un día, mis hermanos, eso va a llegar a su fin. Pero entre tanto, de toda la creación de Dios, hay una parte que no se somete, no quiere hacerlo, los seres humanos. Por eso el Señor, cuando como en el cielo, también aquí en la tierra, porque aquí no se está haciendo la voluntad de Dios. Pero un día, mis hermanos, un día, toda la creación será sometida a la autoridad de Dios, y eso va a ser para siempre ya. Y eso será, mis hermanos, que también la humanidad rebelde pasará a ser parte de ese reino de Dios. Esta es la visión de un panorama amplio. Ahora hay que decir, mis hermanos, que hay un cuadro más pequeño, más específico, y esto era como lo estaban entendiendo los discípulos. No es porque la Biblia lo hubiera revelado así, más bien ellos habían llegado a entender esta enseñanza del reino de una manera más restringida, y que tenía que ver sobre todo con ellos, con el pueblo judío, con el pueblo elegido por Dios. Ellos sabían, mis hermanos, que Israel había recibido promesas de un reino en esta tierra. Comenzando, por supuesto, con Abraham, el padre del pueblo judío. El Señor le había prometido una descendencia innumerable, es decir, le prometió una nación. Y también le había prometido una tierra,
es decir, un territorio para que esa nación se asentase allí. Más adelante, mis hermanos, Dios también le prometió a David, que era descendiente de Abraham y el más grande rey que hubo en Israel. Dios le prometió un reino y que un descendiente suyo un día se sentaría en el trono y gobernaría a Israel y a todas las naciones. Ahora, estas promesas, mis hermanos, y esta visión de un reino visible para el pueblo judío eran esenciales, básicas en el pensamiento de todos los hebreos, desde el Antiguo Testamento e incluso para el tiempo de Cristo y sus discípulos. Ahora, yo debo decirles, y aquí es la parte donde vamos a aclarar qué era lo que no entendían los discípulos, yo quiero decirles, mis hermanos, que el reino que esperaban los judíos, al menos en su entendimiento, tenía que ver con cosas materiales. Una nación, una tierra, un trono, riqueza, poderes terrenales, pero ellos habían perdido de vista lo más importante. Ellos habían perdido de vista, mis hermanos, que esas promesas de un reino visible eran parte de promesas más amplias que tenían que ver con ese gran reino de Dios a nivel universal. Porque es verdad que al pueblo judío se le había prometido un Mesías, pero ese Mesías, mis hermanos, era el Salvador para toda la humanidad. Es verdad que ellos eran un pueblo elegido por Dios, pero Dios los había elegido para que ellos fueran de testimonio para todas las demás naciones. Dios les había dado un lugar donde Él se manifestaba, un templo, y allá en Isaías 56:7, el Señor dice que ese templo debería ser llamado casa de oración para todos los pueblos. Pero ¿qué había hecho el corazón duro del pueblo judío? Ellos habían vuelto a su Mesías, su rey particular, y se olvidaron de que era el Salvador para toda la humanidad. Ellos olvidaron que ellos mismos como pueblo debían ser testimonio para las naciones. Y en lugar de eso dijeron, los gentiles son perros, son inmundos, impuros, no debemos ni siquiera acercarnos a ellos. Esa casa de oración para todas las naciones, cuando vino Cristo, dijo, ustedes la convirtieron ¿en qué? En una cueva de ladrones. De manera que esa misión evangelizadora que había recibido el pueblo judío jamás se cumplió. Y ahora lo que ellos estaban esperando era un reino material, un cuadro restringido, pequeño. Habían perdido de vista que lo importante del reino de Dios es lo espiritual. Cuando a Jesús se le preguntó acerca de la adoración, si debería ser en Jerusalén o en otro lugar, el Señor dijo, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. No es importante el lugar, sino que lo hagas espiritualmente. El apóstol Pablo dijo, porque el reino de Dios no es comida, ni bebida. Otra vez la misma idea, no es algo material, no es algo tangible. Dice el apóstol Pablo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios tiene que ver con un cambio espiritual. El Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora yo quiero, mi hermano, que usted esté notando que el reino de Dios tiene un carácter sobre todo espiritual. Y es así porque tiene que ver con una correcta relación con Dios. Lo que va a traer como consecuencia que el hombre, el ser humano, se someta en obediencia a ese Dios. Si el ser humano cambia espiritualmente, se va a someter a Dios. Y entonces pasa a ser parte de ese reino donde Dios ejerce autoridad. En una ocasión, un grupo de fariseos vino con el Señor Jesús y le preguntó acerca del reino. Dice Lucas, preguntado por los fariseos,
¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora Jesús, cuando le dicen ¿cuándo va a venir el reino?, el Señor dice: miren, el reino no es algo que ustedes puedan ver, no es algo que yo les pueda decir, miren, allí está el reino o está acá. El reino de Dios ya está ahorita entre ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque Él, que era el Rey y además el Salvador de la humanidad, ya estaba ahí, ya había venido a hacer la obra para la transformación espiritual, pero los judíos seguían esperando algo visible, algo material, un reino que constaba de cosas materiales. Así que, mis hermanos, tomando en cuenta dos cosas, quiero que volvamos al libro de Hechos, pero estas dos cosas son las siguientes. Primero, mis hermanos, que el reino de Dios consiste en un asunto mucho más amplio de lo que los judíos del tiempo de Cristo estaban entendiendo. Y ese reino más amplio es donde Dios gobierna sobre todas las cosas, donde Él es el soberano y es reconocido de esa manera por toda la creación. Y número dos, que ese reino, mis hermanos, tiene que ver de manera preponderante con una relación espiritual de obediencia de los hombres hacia Dios, más que un mero asunto material. Ahora volvamos al pasaje de Hechos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Yo espero, mis hermanos, después de todo lo que hemos dicho, que notemos cómo es que la visión de los discípulos estaba siendo parcial, incompleta. Ellos no terminaban todavía de entender correctamente las cosas. Ellos pensaban que ahora que el Mesías había venido, que es más, ya había resucitado, lo siguiente era instaurar ese reino material, político sobre esta tierra. Pero obviamente no se estaban dando cuenta que el Mesías y su Padre tenían en sus propósitos no solamente a Israel, sino a toda la humanidad. Que era necesario que para que el hombre, que es creación de Dios, pudiera tener una correcta relación con el Rey de todas las cosas, era necesario un cambio espiritual, para que solamente entonces la autoridad de Dios fuera correspondida por la obediencia de los hombres. De esa manera pasaran a ser parte del reino de Dios. Ahora, si vemos de esa manera el cuadro, mis hermanos, entendemos que para el tiempo de los discípulos no podía llevarse a cabo lo que ellos pedían, porque aún hacía falta que se diera a conocer a los hombres, a todas las naciones, no solamente a Israel, a todas las naciones, que Dios ya había provisto el medio para que los hombres pudieran ahora entrar en su reino. Y ese medio era la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Pero era necesario proclamarlo, darlo a conocer, que el mundo, que la humanidad fuera bendecida por esa buena noticia, que hubiera una transformación espiritual y que el mundo viniera a reconocer a Dios como su soberano. Faltaba mucho todavía. Hay que decir, mis hermanos, que una vez que eso se lleve a cabo, que el Evangelio sea proclamado, que los que han de ser salvos completen el número, entonces, mis hermanos, los judíos recibirán su reino y la iglesia recibirá sus promesas allá en los cielos. Pero mire, en la respuesta que el Señor da a sus discípulos, vamos ahora a la respuesta del Señor. La respuesta que Él da a los discípulos, hay un juego de palabras muy interesante. Mire, yo sé que este pasaje de Hechos es muy conocido, tal vez muchos se lo sepan de memoria, pero no sé si se han dado cuenta, se han percatado de que hay un juego de palabras aquí. El Señor les contestó cuando ellos preguntaron acerca del reino. El Señor dice, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, el juego de palabras consiste en lo siguiente. Ellos preguntan por un reino terrenal, un poder militar, un poder político para quitar de en medio a los enemigos de Israel, es decir, a los romanos en ese tiempo. Y el Señor, en cambio, les otorga un poder diferente, un poder espiritual. Ellos preguntan por un poder político y el Señor les concede algo que ellos no pidieron, un poder espiritual. Y ese poder espiritual que les es entregado a ellos en el Espíritu Santo era capaz de transformar a los enemigos de Dios en hijos del reino. Ellos querían un poder militar para deshacerse de sus enemigos, los romanos, y Dios les da un poder espiritual para transformar a los enemigos de Dios en hijos del reino. Es un juego de palabras. Nosotros, mis hermanos, todos hemos experimentado ese poder que el Señor le concedió a los discípulos y más adelante a la iglesia. El apóstol Pablo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí, mis hermanos, tenemos una de las paradojas del Evangelio de Cristo. Una paradoja es una declaración que se contradice con otra. ¿Cuál es esta paradoja? Mis hermanos, que el reino aún no llega. El reino aún no llega. Pero por medio de la predicación, sin embargo, los hombres pasan a ser súbditos de ese reino. De manera que el reino aún no está, pero a la vez sí está en medio de nosotros. Los cristianos, mis hermanos, al haber sido transformados espiritualmente, ahora voluntariamente nos sometemos a la autoridad de Dios. Por lo tanto, somos parte del reino de Dios. Y sin embargo, el reino no se ha manifestado todavía. En tanto, mis hermanos, que el resto del mundo continúa viviendo en esa esfera de rebelión en contra de su Creador. Ellos no son parte del reino de Dios. Nosotros sí. Por eso el reino no está, pero sí está. Es una paradoja. Acerca del mundo, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, no son parte del reino todos los que viven de esta manera, y dígame usted si no es una descripción apropiada de lo que estamos viviendo en ese tiempo. Adúlteros, maldicientes, borrachos, ellos no son parte del reino de Dios. Los que sí somos parte de este reino son los que hemos sido lavados, justificados por la sangre de Cristo. Ahora, mis hermanos, los discípulos del Señor reciben algo muy diferente de lo que esperaban. Aún no se les concede el reino visible donde el Mesías va a gobernar, pero en lugar de eso reciben una comisión y un poder espiritual. Y ese poder espiritual es tan grande que es capaz de producir hombres nuevos para Dios. Mis hermanos, en lugar de recibir un trono al lado del Mesías, como ellos esperaban, para poder gobernar desde allá las naciones, ellos reciben una comisión, la de ser testigos de Cristo. Muchas veces, mis hermanos, los evangelios nos cuentan que los hombres venían y decían algo al Señor, y el Señor les contestaba con algo que ellos no esperaban. Y lo mismo pasa aquí. Los discípulos preguntan por un reino material y el Señor les da una comisión y les da un poder que ellos ni siquiera se imaginaban.
Él les dice: ustedes van a ser mis testigos y yo les doy poder para que sean esos testigos. Ahora déjenme decirle que la palabra testigo es una palabra tan interesante con la que el Señor llama así a los cristianos, que quiero explicarla para que ustedes la entiendan. Mire, la palabra griega martus, que es la que se traduce como testigos, denota a uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto u oído o que conoce. Así, mis hermanos, los discípulos podían dar testimonio de lo que habían visto y que habían oído respecto de Cristo. Sus enseñanzas, sus milagros, su muerte, su resurrección, y así lo entendieron ellos, y así lo hicieron. El apóstol Juan, en su primera carta, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ser testigos, mis hermanos, es hablar de lo que Cristo hizo, de lo que ellos vieron, de la obra del Señor. Nosotros también somos testigos y tenemos que seguir proclamando la muerte de Cristo y su resurrección. Pero, mis hermanos, también la palabra martus, de ella deriva la palabra mártir. Y esa palabra mártir se refiere a uno que da testimonio por medio de su muerte. Da testimonio por medio de su muerte. Quiero decirle que las dos cosas son ciertas en las palabras que Cristo habló a sus discípulos. Antes de poderse sentar en un trono con su Señor, ellos iban a tener que dar testimonio de Él, incluso hasta con su propia muerte. Y mis hermanos, así fue. Cada uno de los discípulos, excepto Juan, según sabemos, fue torturado hasta la muerte por el testimonio del Evangelio de Cristo. Esas palabras del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, describen la tarea de la iglesia, la tarea de los discípulos, la tarea de los hijos del reino en este tiempo aún. Mis hermanos, un día el reino de Dios se manifestará con toda su gloria. Pero en tanto que ese día llega, el reino debe seguir siendo predicado. El evangelio debe proclamarse a toda costa, a toda persona, en todo lugar, y sin importar, mis hermanos, el costo que ello implique. Esa es la tarea de la iglesia. Los discípulos querían un reino visible y el Señor les dio una comisión, y es para ti también. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y en efecto, mis hermanos, esas palabras del Señor estaban describiendo la ruta de expansión del Evangelio, como lo vamos a ver en el libro de Hechos, que vamos a estar usando para las próximas predicaciones. Pero ¿sabe usted algo maravilloso que a mí me llama la atención? Que después de 2000 años, mis hermanos, de que el Señor diera esta comisión a los discípulos, el Evangelio siguió siendo predicado y ha llegado a los lugares más lejanos de este planeta. De hecho, nosotros aquí en la Ciudad de México o en el Estado de México somos una muestra de ello, usted y yo. Porque, mis hermanos, nosotros ya no tenemos que ir hasta lo último de la tierra para predicar el Evangelio. Nosotros vivimos en lo último de la tierra. Si trazáramos una línea de aquí hasta Jerusalén, cruzando el Océano Atlántico, nos daríamos cuenta que nos separan 12.500 kilómetros.
En tiempos de Pablo, yo creo que él hubiera querido que hubiera aviones y poder viajar y predicar el Evangelio. Bueno, mis hermanos, nosotros ya estamos en lo último de la tierra. ¿Sabe para qué? Para seguir proclamando el mismo Evangelio. Mire, nosotros vivimos en un país pagano, lo sabe, ¿verdad? Entregado a la idolatría, a una de las peores idolatrías. De hecho, en toda América, el país más idólatra es México. Entregado a los peores pecados. Un país ignorante de la palabra de Dios, a pesar de ser, según dicen, profundamente religioso. Pero es totalmente ignorante de la palabra de Dios. ¿Cuánta falta hace, mis hermanos, que el Evangelio sea predicado en este lugar? Pero ¿sabe qué? Ustedes y yo ya estamos aquí, en lo último de la tierra. Solo hace falta que asumamos esa tarea que Cristo nos encomendó, ser sus testigos, aún sabiendo lo que eso implica. Pero mi hermano, sabemos que a pesar de que pudiéramos ser perseguidos, o pudiéramos, tal vez, no lleguemos a la persecución, pero sí ser hechos menos, señalados, criticados, no importa, tenemos que predicar. Pero tal vez, mis hermanos, a veces ponemos más atención en esas cosas y a veces tenemos miedo de proclamar la palabra porque no queremos recibir las consecuencias de ello. Pero yo quisiera exhortarle el día de hoy a que piense más bien en lo grandioso que es predicar el Evangelio, no en lo que le pudieran hacer por predicar, sino en lo grandioso que es en sí mismo predicar el Evangelio y poder contemplar con sus propios ojos cómo el poder del Espíritu Santo continúa hoy en día obrando milagros. Pero no se equivoquen, hermano, cuando yo hablo de milagros, no lo hago como muchas falsas denominaciones lo hacen. Yo he escuchado a predicadores hablar de este texto y ellos dicen que la iglesia de hoy debería seguir haciendo milagros porque recibió poder para ello. Yo estoy hablando, mis hermanos, de un milagro mucho mayor que levantar a un cojo o hacer andar a un paralítico. Estoy hablando del milagro de ver cómo Dios crea nuevas criaturas. Porque, mis hermanos, cuando el Evangelio surte efecto en el corazón de la gente, literalmente podemos contemplar cómo Dios da vida a los muertos por medio del poder de su Santo Espíritu y de la palabra del Evangelio. Y eso es maravilloso. Tal vez, mis hermanos, si viéramos el Evangelio con los ojos y escucháramos con los oídos de los discípulos del Señor, dejaríamos de perder el tiempo y de perder las oportunidades que tenemos para predicar la salvación. Porque los discípulos entendieron que ese poder que estaban recibiendo tenían que ponerlo en práctica, a la obra. ¿Y sabe qué? Pusieron al mundo de cabeza, lo transformaron. Donde iban, la palabra era predicada y, mis hermanos, fundaron iglesias por todo lo ancho y largo del Imperio Romano. Por eso yo le pregunto, ¿qué está usted haciendo con ese poder que ha recibido? Porque tiene al Espíritu Santo, que le capacita para seguir haciendo la obra de proclamación del Evangelio. ¿Es que acaso tiene miedo? ¿O le da flojera predicar? ¿O tal vez se ha llenado de indiferencia su corazón? Déjeme recordarle que predicar el Evangelio es su tarea, es su misión, es la responsabilidad que Cristo le ha delegado y por lo cual le ha dotado de un poder para predicar el Evangelio, y que un día usted va a tener que dar cuenta de lo que ha hecho con lo que ha recibido. ¿Está consciente de eso? Mire, para mí en lo personal, mis hermanos, es maravilloso poder exponer la palabra de Dios. El Señor me ha permitido predicar durante muchos años, incluso antes de ser pastor. Y exponer el Evangelio es algo, mis hermanos, que a mí me causa emoción. Cuando una persona escucha la palabra de Dios y se arrepiente de sus pecados, y comenzamos a ver cómo transforma su vida para asemejarse a Cristo,
mis hermanos, pues qué más gozo debería haber en nuestro corazón de que nuestra vida ha valido la pena. Yo no soy evangelista, pero me gozo de ver esto. Pero el privilegio, mis hermanos, de predicar el evangelio no solamente de los que tienen el don, es un privilegio para todos los cristianos. Por eso, mis hermanos, durante este mes vamos a estar hablando acerca de esto. Y yo ruego a Dios, y seguiré rogando durante estas semanas, que ustedes también puedan experimentar ese gozo, que experimenten que es un privilegio ser testigos de Cristo, porque para eso fueron llamados, para eso fueron capacitados, para eso, mis hermanos, están aquí hoy en esta vida. No hay nada que justifique que tú estés vivo todavía el día de hoy, excepto que Dios está esperando que vayas y prediques el evangelio. Si tú te enfermaste los meses pasados de este dichoso virus, a lo mejor pensaste que ibas a morir. Bueno, déjame decirte que si vives el día de hoy, solamente es para una cosa, para que cumplas la misión que Dios te ha dado. Sé testigo de Él, ve y predica. Algún día estaremos en el reino, en la gloria con el Señor, pero entre tanto que estamos aquí, nuestra obligación, mis hermanos, es proclamar ese evangelio de salvación para todos los hombres. Que el Señor, mis hermanos, les bendiga y les llene de valor para cumplir la misión que nos toca.